Saludos, caminantes de las sombras. Hay pensamientos que no se pueden mirar de frente sin estremecerse, y sin embargo, son esos los que guardan las verdades más intensas sobre lo que somos. Antes de sumergirnos en la oscuridad luminosa de Fyodor Dostoyevsky, recuerda que tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Suscríbete, dale un like si este viaje te atrae, porque hoy vamos a atravesar juntos un umbral que pocos se atreven a cruzar. No será un paseo ligero, será un descenso a los abismos donde la filosofía se encuentra con la fragilidad humana. Hablar de Dostoyevsky es hablar de la condición humana sin máscaras, no del hombre perfecto ni del héroe, sino del ser roto, contradictorio, impulsado por pasiones que no siempre quiere reconocer. Sus novelas no son simples historias, son experimentos con la mente humana. El autor ruso nos muestra que la sabiduría no siempre se encuentra en la luz, que muchas veces está escondida en las zonas más sombrías, allí donde la moral se deshace y el alma revela su verdadero rostro. Imagínate un hombre en prisión, condenado por conspirar contra un zar, rodeado de asesinos y criminales que cargan culpas imposibles de borrar. Ese fue Dostoyevsky, y fue allí, entre barro y cadenas, donde aprendió que la libertad no siempre depende de barrotes, sino de la forma en la que enfrentas tu propio caos interno. La cárcel lo transformó en un explorador de lo prohibido, alguien capaz de escuchar la voz de los demonios internos sin huir de ellos. Piensa en sus personajes. Raskolnikov, que mata no por odio, sino por una idea retorcida de superioridad intelectual. El príncipe Mishkin, que encarna la pureza en un mundo que lo devora. Stavrogin, que lleva dentro la semilla de la destrucción más elegante y terrible. No son simples protagonistas, son espejos. Espejos que nos devuelven lo que no queremos ver de nosotros mismos. La crueldad, la compasión, la duda, la ambición de poder, el vértigo de la desesperación. Dostoyevsky nos hace entender que dentro de cada mente se libra una batalla permanente entre lo sagrado y lo corrupto, entre la fe y la desesperanza, entre la idea de ser alguien justo y la tentación de romper todas las reglas. Y lo inquietante es que, al leerlo, uno descubre que esas batallas no son ajenas, que no pertenecen a un mundo lejano en el siglo XIX, sino que laten en nuestra propia cotidianidad. Lo que él nos dejó no es un manual de ética ni una guía de moralidad, sino un mapa del abismo. Un mapa que muestra cómo el sufrimiento puede tallar una sabiduría más profunda que cualquier libro de filosofía. Porque solo quien ha visto la oscuridad completa puede valorar lo poco de luz que se filtra en la existencia. Dostoyevsky no escribía desde la comodidad del escritorio, sino desde la herida abierta. Su filosofía nace del dolor, de las pérdidas, de la enfermedad y del roce constante con la muerte. En él, la sabiduría no se presenta como una abstracción académica, sino como el fruto amargo de experiencias que obligan al hombre a enfrentarse a su propia desnudez espiritual. Esa es la diferencia. Mientras otros filósofos buscan verdades en tratados, Dostoyevsky las encontraba en las calles sucias, en las tabernas, en las celdas húmedas y en las conciencias atormentadas. Él comprendía que el ser humano está marcado por la contradicción. Somos capaces de actos sublimes y de atrocidades en un mismo día. Y lo más inquietante es que muchas veces nuestras decisiones no se basan en la razón, sino en impulsos oscuros que ni siquiera podemos explicar. Cuando Dostoyevsky escribe que el hombre es un misterio, no lo hace para sonar profundo. Lo dice porque él mismo luchó con ese enigma en carne propia, porque conocía de cerca el vértigo de la culpa y la tentación de la redención. Pensemos en un ejemplo cercano, alguien que aparentemente lo tiene todo bajo control, un profesional exitoso, querido por su entorno, pero que en la intimidad se enfrenta a un vacío insoportable. Una noche, una decisión absurda, un acto irracional que lo cambia todo. De repente, ese individuo se da cuenta de que no es dueño de sí mismo, que hay fuerzas invisibles que lo empujan a la ruina. Esa es la radiografía que Dostoyevsky pone sobre la mesa.
No somos amos de nuestra mente. Somos huéspedes de pasiones y pulsiones que nos dominan en silencio. Lo fascinante es que, lejos de condenar al hombre por esa fragilidad, Dostoyevski lo observa con una mezcla de compasión y crueldad. Entiende que caer es parte de lo humano, que incluso en los rincones más degradantes puede brotar un destello de bondad. No se trata de justificar el crimen o la traición, sino de mostrar que en la grieta, en lo impuro, en lo desgarrado, también hay verdad. Y a veces, esa verdad es más reveladora que cualquier triunfo moral. Hay algo inquietante en cómo Dostoyevski convierte la desesperación en un laboratorio de ideas. No habla de la oscuridad para glorificarla, sino para mostrar que en ella se esconden las claves más brutales de la existencia. Su filosofía sugiere que la verdadera libertad no surge cuando obedecemos las leyes o las normas sociales, sino cuando reconocemos nuestra capacidad de romperlas, incluso de manera destructiva. El hombre, para él, no es verdaderamente libre mientras no sepa que es capaz de elegir el mal. Imagina a un individuo frente a dos caminos, uno lleno de recompensas, prestigio y respeto social, y otro que lo lleva a perderlo todo. ¿Qué ocurre cuando en un acto de desafío decide tomar el segundo? Esa elección absurda y aparentemente suicida para Dostoyevski revela algo esencial: el deseo humano de afirmar la propia voluntad, aunque eso implique hundirse. Esa pulsión es la que hace que sus personajes nos resulten tan reales, porque detrás de cada uno de ellos late esa necesidad de decir: soy libre incluso cuando me destruyo. Y es aquí donde su visión se torna peligrosa, porque no ofrece consuelo. Dostoyevski no nos dice elige el bien y alcanzarás la paz. Nos recuerda que el bien y el mal no son polos separados, sino fuerzas entrelazadas dentro de cada persona. Nos lanza la pregunta incómoda: ¿qué harías si no hubiera castigo? Si pudieras transgredir sin consecuencias. En esa pregunta está la semilla de lo más oscuro, pero también de lo más humano. Lo perturbador es que a través de sus páginas uno comienza a sospechar que la moralidad no siempre es convicción, sino miedo. Que muchas veces no actuamos bien porque seamos virtuosos, sino porque tememos al juicio, a la condena o a la pérdida. Y ahí está el golpe. ¿Qué queda del hombre cuando le quitas el miedo? Para Dostoyevski lo que queda es la esencia desnuda, ese ser capaz tanto de la mayor ternura como de la más absoluta crueldad. Dostoyevski también entendió que el sufrimiento no es un accidente en la vida, sino un territorio inevitable que moldea al ser humano. Para él, el dolor no era solo un castigo, sino una especie de cincel que esculpe la conciencia. Sin sufrimiento, decía, no hay profundidad. Sin enfrentarse a la desesperación, el hombre queda atrapado en la superficie de su propia existencia. Esta idea resulta incómoda en un mundo donde todos buscamos placer inmediato y huimos de cualquier incomodidad. Pero quizá ahí reside la trampa. En evitar el dolor nos privamos de la posibilidad de comprendernos de verdad. Observa cómo en sus novelas el sufrimiento no es un obstáculo para los personajes, sino la fuerza que los transforma. Raskolnikov, tras asesinar, no encuentra grandeza ni poder, sino una culpa que lo persigue como un animal rabioso. Es ese tormento lo que lo obliga a mirarse al espejo y reconocer que no es un superhombre, sino un ser humano desgarrado como todos. El castigo legal es casi secundario frente al verdadero castigo, la conciencia. Y aquí surge un mensaje que puede sonar oscuro, pero también liberador. El dolor nos desnuda, nos arranca las máscaras. ¿Qué somos cuando no queda nada, cuando lo perdemos todo, cuando nuestra vida se derrumba? En ese vacío, dice Dostoyevski, puede aparecer una chispa de verdad. Una chispa que paradójicamente puede ser más luminosa que todas las certezas cómodas que acumulamos en tiempos de calma. Es como si el sufrimiento nos obligara a elegir, hundirnos definitivamente o descubrir una fortaleza que no sabíamos que existía. Para Dostoyevski, la sabiduría más oscura se encuentra en esa encrucijada, en aceptar que el dolor no desaparece,
pero puede volverse el camino hacia una comprensión más radical de lo que somos. En el universo de Dostoyevski, la fe aparece como un hilo frágil que atraviesa la oscuridad. No es la fe ingenua, la que promete felicidad eterna sin esfuerzo, sino una fe que nace precisamente después de haber tocado fondo. Lo fascinante es que en sus obras la espiritualidad no se presenta como algo puro y limpio, sino como un forcejeo, como un grito entre lágrimas. Él mismo vivió esa contradicción, dudaba, maldecía, cuestionaba a Dios, y sin embargo siempre volvía a esa búsqueda de lo divino, como si la desesperación y la fe fueran dos caras de la misma moneda. Pensemos en el Gran Inquisidor, ese pasaje inquietante dentro de Los Hermanos Karamazov. Allí Dostoyevski plantea que los hombres en realidad no quieren libertad, quieren pan y seguridad, y que si Jesús volviera al mundo, la Iglesia misma lo expulsaría, porque su mensaje es demasiado insoportable. El hombre debe cargar con el peso de elegir. Esta parábola muestra la paradoja de la fe. Anhelamos creer, pero al mismo tiempo tememos la responsabilidad que conlleva esa creencia. La espiritualidad en Dostoyevski no es refugio, es tormenta. Es esa voz interior que te exige mirarte de frente cuando preferirías apagar la luz. Es la posibilidad de que lo trascendente no sea un premio al final del camino, sino una presencia incómoda que te acompaña en la celda, en la miseria, en la tentación de renunciar. Y aquí se abre un pensamiento perturbador. Quizás el verdadero encuentro con lo sagrado no se da en la calma, sino en medio del caos más absoluto. Es como si dijera que la fe auténtica no empieza cuando encontramos respuestas, sino cuando ya no tenemos ninguna. En ese límite, cuando todo parece perdido, es donde el hombre puede descubrir si cree de verdad, o si solo llevaba consigo una ilusión cómoda. Y en esa tensión insoportable, Dostoyevski encuentra la chispa de la redención, una chispa que no elimina la oscuridad, pero la atraviesa. Uno de los aspectos más provocadores de la filosofía de Dostoyevski es su visión de la libertad. Para él, la libertad absoluta no era un regalo, sino un peso insoportable. El ser humano dice desearla, pero en realidad tiembla ante ella, porque con libertad total llega la responsabilidad de cada acto, cada error y cada catástrofe. No hay excusas, no hay culpables externos. Somos arquitectos de nuestro destino y al mismo tiempo, verdugos de nuestra propia paz. Sus personajes reflejan esta paradoja con una crudeza impactante. Algunos se destruyen precisamente porque no saben qué hacer con tanta autonomía. Otros la utilizan para desafiar a Dios, a la sociedad, a cualquier orden establecido, como si quisieran demostrar que su voluntad está por encima de todo. Y sin embargo, esa rebelión no trae dicha, sino un vacío más profundo. Es como si Dostoyevski nos advirtiera: cuidado con lo que deseas, porque la libertad puede convertirse en la prisión más cruel cuando no sabes cargar con ella. Imagina a alguien que recibe una herencia millonaria de un día para otro. De repente, todas las puertas se abren. Viajar, comprar, decidir sin límites. Al principio parece un sueño, pero pronto aparece el vértigo. ¿Qué hacer cuando ya no hay restricciones? La riqueza que prometía plenitud se convierte en abismo, porque lo que falta no es dinero ni opciones, sino un sentido que oriente. Esa sensación es la misma que Dostoyevski retrata en sus novelas. El hombre que confunde libertad con poder termina esclavizado por su propio vacío. Y aquí se revela una de sus intuiciones más oscuras. Muchos preferimos ceder nuestra libertad a cambio de seguridad, reglas y promesas de orden. Es más cómodo obedecer que enfrentar el caos de decidir. Por eso, la libertad que él describe no es un derecho fácil de llevar, sino un destino trágico, una oportunidad de grandeza, sí, pero también un recordatorio de que al final nadie puede escapar de sí mismo. La filosofía de Dostoyevski nos obliga a mirar hacia donde no queremos. El dolor, la culpa, la contradicción, la fe que se tambalea y la libertad que pesa más de lo que imaginamos.
Su sabiduría más oscura no es un camino de respuestas, sino un espejo que nos devuelve preguntas imposibles de ignorar. Nos recuerda que en lo más bajo puede surgir lo más alto, que en medio de la miseria puede brotar una chispa de redención, y que la verdadera grandeza del ser humano no está en evitar la caída, sino en lo que descubre dentro de ella. Leer a Dostoyevsky es enfrentarse a un reto, aceptar que en nosotros coexiste la luz y la sombra, y que la batalla nunca termina, y quizás eso sea lo que hace a su obra eterna, que no habla de héroes ni de santos, sino de personas como tú y como yo, que cargan con dudas, miedos y deseos inconfesables. Al sumergirnos en su mundo, no estamos leyendo sobre otros, estamos leyendo sobre nosotros mismos. Si este viaje al corazón de la oscuridad te ha estremecido, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal, dale like a este video y acompáñanos en futuras exploraciones donde seguiremos destapando los rincones más ocultos de la mente y del alma. La próxima verdad incómoda ya está esperando, y créeme, no querrás perdértela.